Bueno, pues tenemos entonces la posición del horizonte, marco aquí una línea y voy a empezar a hacer objetos ahí de manera que están alumbrados por una luz solar, ¿vale? Entonces dibujáis una línea horizontal a la altura que queráis y empezamos ahí a hacer varios objetos, como pueden ser prismas, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a hacer que todos los objetos estén con la misma orientación, entonces tienen esas mismas fugas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si marco aquí la posición de una cara de un prisma, pues podría venir, por ejemplo, por aquí, y ahora marco aquí la posición de una vertical, para marcar aquí el límite de esa arista vertical, ¿no? O sea que tengo aquí ya la arista en posición vertical, la cara, por ejemplo, que llegue hasta aquí, voy a aprovechar ahí del grosor del cartabón, y por último, en el punto este de intersección y este, pues voy a hacer que haya fuga, por ejemplo, hacia aquí. Como vemos, las fugas están muy cercanas, eso quiere decir que el observador pues, también lo está viendo de cerca y distorsiona las figuras bastante. Entonces tenemos ahí ya el prisma con estas dos aristas verticales, hacemos esta también aquí inclinada y ponemos aquí otra aquí detrás. Bueno, realmente el prisma es eso quiere decir que todo esto por aquí, todas estas líneas sobrarían, o sea que ya podríamos quitarlas o hacerlas finas. Pues marco ahí esas líneas y vamos a hacer entonces el efecto de que haya ahí una sombra, ¿vale? Entonces sabemos que la teoría de sombras nos dice que como es luz solar, vamos a hacer que esté detrás de nosotros el sol, entonces eso quiere decir que como está detrás de nosotros, la sombra va hacia el horizonte, ¿no? Si estuviera delante de nosotros, vendría hacia nosotros, ¿no? Pero el hecho de que esté detrás hace que la sombra vaya y por tanto la sombra de las verticales irán todas a un punto del horizonte, mientras que los rayos irán todos a un punto que queda siempre por debajo del horizonte, ¿vale? Entonces ya hacemos, por ejemplo, vamos a coger un punto cualquiera, como estamos haciendo todo a ojo. Entonces tenemos, por ejemplo, este punto que va a tener su sombra aquí. Bueno, la sombra de este segmento será esta. ¿De dónde viene la luz? La luz viene detrás de nosotros, porque las sombras de las verticales fugan hacia aquí, ¿vale? Sí, o sea, se alejan de nosotros. Si vinieran hacia nosotros, quiere decir que el sol está delante, ¿vale? Entonces, lo único que sabemos es eso, que el sol está detrás del objeto, ¿de acuerdo? Entonces ya marcamos por aquí esta línea. Y sí, la línea de atrás, vamos a marcar aquí la intersección. Viene por aquí, vamos a marcarla también. Entonces, viene por aquí la línea y fuga hacia aquí. Eso quiere decir que la arista de atrás pasa por este punto, ¿no? Porque si hacemos esta línea hacia esa fuga y esta línea hacia esa fuga, corta aquí. Bueno, pues la sombra de la línea de atrás, que ya no la vamos a hacer para no llenar todo de líneas, también irá hacia ese punto, ¿vale? Que viene por aquí. Bueno, pues ya tenemos la sombra de las líneas que proyectan sombra, porque esta de aquí no proyecta sombra, por eso ya ni la hacemos, ¿no? Pues van todas hacia este punto de fuga. Y ahora sabemos que los rayos solares van a caer todos sobre esta vertical, ¿vale? Si el sol estuviera delante, pues también pasaría lo mismo, estaría sobre esta vertical pero por encima del horizonte, y entonces vendrían hacia aquí las sombras, hacia este lado. Ahora, como está detrás de nosotros, las sombras, los rayos van a concurrir todos hacia un punto que queda por esta vertical, ¿vale? Entonces hago ahí la vertical y ya puedo trazar ahí la posición del punto de fuga de los rayos de sol, o sea que viene por aquí y por tanto ya sé que, por ejemplo, el punto A quiero que caiga la sombra. Si yo coloco ese punto de fuga aquí, pues vendrá por aquí la sombra, sí. Bueno, pues voy a hacer que caiga por aquí, ¿vale? Entonces, esto luego lo calcularemos con precisión. En principio, ahora lo hacemos así. Bueno, pues aquí tenemos la fuga de los rayos solares, ¿vale? Y aquí la fuga de las sombras de las verticales, ¿vale? Eso es. Bueno, pues todos los rayos van todos hacia este punto, ¿vale? Eso es lo que hay que entender. Todos hacia ese punto. Si logro acercarme aquí un poco.
Vale, ahí. Bueno, entonces, como van todos hacia aquí, si ahora cojo el punto B, que es este punto, pues también fugará hacia F sub R y ya lo puedo marcar. Entonces, fuga hacia F sub R. Viene por aquí, desde este punto a F sub R. O sea que corta ahí. Fijaros que corta aquí. Entonces ya tengo dos puntos. Y bueno, podría calcular el tercero aquí detrás, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque fijaros que la sombra de esta línea pues será esta y será paralela y a esta fuga. Pues la sombra de la línea de atrás, al ser paralela, sale de aquí y irá a este punto de fuga, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a hacer el boceto en 3D para que se entienda ese razonamiento que acabo de hacer, y es el siguiente. Teníamos, ahora lo hacemos aquí ya en una sonometría. Tenemos aquí los rayos que provocan que esto, por ejemplo, se sombree según esta dirección por el suelo, y por aquí detrás viene por aquí. Esta línea se proyecta aquí y esta una paralela aquí. Esto es como si esta cara se desplazara hasta aquí, de manera que viniera a parar aquí, ¿vale? Y por tanto esta es la sombra del objeto, ¿vale? Sombra, que decíamos, sombra propia del objeto. Aquí tenemos, perdón, la sombra arrojada, la sombra propia es esta. O sea que tenemos un objeto y su sombra, ¿vale? A ver que ahora está fuera esto. Bueno, pues ¿qué estábamos deduciendo de ahí? A ver, ¿cómo no se puede mover esto? Bueno, pues decíamos, fijaros que teníamos por un lado el rayo que transformaba este punto A en su sombra A sub S, que es este punto de aquí, ¿vale? Eso quiere decir que el rayo sigue esta dirección, o sea, sigue esa dirección, y tenemos la dirección de la proyección del rayo sobre el suelo, ¿no? O sea que tenemos esas dos direcciones, esta línea y esta que provoca esta intersección. Y con tener un punto nos llega, porque ahora una paralela a esta viene por aquí, corta aquí, y ahora una paralela a esta viene por aquí. Entonces ya corta aquí a esta línea. Bueno, pues aquí igual, tenemos la sombra de esta línea, es esta. Y ahora, como esta línea tendrá aquí una paralela, este punto ni necesitábamos calcularlo, porque ya sabemos que al unir este punto con el de fuga, pues ya nos sale ese punto, ¿vale? Entonces ya lo marcamos y tenemos entonces ahí ya la sombra. La sombra, como tenemos que unir este punto con este, pues ya tendremos que será este. Mientras que ahora la sombra de esta línea de atrás va a esta fuga, la llamaremos F sub 1. Entonces unimos ese punto con F sub 1 y ya tenemos la última línea, ¿vale? O sea, la línea esta de atrás. Bueno, pues esta sería la sombra de ese objeto, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a dar un tono, la vamos a marcar bien aquí para que se diferencie bien. Pues la sombra de este prisma pues será este objeto. Esto es la sombra que arroja sobre el suelo, sobre el plano horizontal, mientras que luego hay otra sombra que es la sombra propia, ¿vale? Y lógicamente, como aquí hay sombra, pues esto estará en sombra, ¿vale? Esto ya lo podemos quitar, ya que esto tapa el horizonte, y lo mismo aquí. Y vamos a quitar también aquí la dirección del rayo, y esto lo podemos dejar porque por ahí va a haber sombra. Entonces lo que sí, marcamos esta línea bien, ahí, que se borró. Vale, bueno, pues tenemos la cara sombreada, la cara a la que no llega la luz, que sería esta. Vale. Pues esta sería la sombra propia del objeto. Bueno, pues ahí tenemos ya las sombras del objeto, aquí en una proyección axonométrica, manteniendo las paralelas, y vemos que estas dos líneas, como decíamos, son paralelas a estas dos respectivamente. Pues aquí también lo serán, esta lo será paralela a esta, y esta de atrás lo será paralela a la de atrás, que va hacia F sub 1. Vale. Bueno, si hacemos otro objeto, vamos a hacer solo un plano vertical. Entonces lo colocamos aquí, que es algo sencillito. Entonces dibujamos aquí el plano. Entonces ahora si va hacia aquí, pues sería paralelo a este plano. Si va hacia aquí, sería paralelo a este, ¿no? Entonces lo voy a colocar aquí. Eso quiere decir que este plano, si ahora hago aquí una vertical y aquí otra vertical, este plano como fuga aquí, pues es paralelo a este. Todo el mundo lo entiende, ¿no?
Bueno, ¿cuál sería la sombra de este objeto? Esto sería pues como una... Podemos darle algo de volumen para que no parezca un cartón ahí, ¿no? Y este pequeño volumen fuga hacia el mismo punto, ya que es paralela. Y marcamos entonces este objeto. ¿Cuál sería la sombra? Lógicamente, como la luz viene de este lado, fijaros que debe fugar la sombra hacia ahí, entonces vamos a calcular su sombra, pues lo mismo. Hacemos la dirección de los rayos por el suelo, pues tenemos, aquí va hacia F sub S. ¿Vale? Esta línea de atrás, pues exactamente igual, con el grosor, ahí vemos el grosor de la línea de atrás, pero bueno, como ya es tan pequeña es despreciable. Y por último tenemos que los rayos van hacia F sub R, entonces la sombra del punto, voy a llamarlo C, de este punto, ya digo, voy a despreciar el grosor, va hacia F sub R. Por tanto, si hago esta línea, vemos que corta exactamente aquí. Claro, si empieza a proyectarse sobre otro objeto ya se empieza a complicar un poco más, ¿no? Pero en este caso no se da, o sea, el punto C viene por aquí, el rayo de luz corta aquí. Si hacemos ahora el otro rayo viene por aquí, no hace falta hacerlo porque sabemos que esta línea, su sombra va a ser una paralela que va hacia F sub 1, ¿vale? Pues ya la marcamos, viene por aquí y va por ahí hacia F sub 1. Bueno, pues esa sería la sombra del objeto. La sombra que arroja sobre el suelo, marco entonces la sombra propia, ya que aquí no llega la luz, todas estas líneas indican que este objeto está en sombra por este lado, y también por el suelo, pues aquí marcamos todas estas líneas también en paralelo, ¿no? O sea que tenemos la sombra propia y la sombra que arroja sobre el suelo. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Bueno, pues fijaros siempre. Si hacemos el rayo que viene por aquí, va hacia F sub R desde este punto, y necesariamente donde corta esa línea ahí tenemos el punto, y esto va hacia F sub R, ¿vale? Esto no lo ponemos porque es el rayo espacial, lo pongo ahí para que se entienda, ¿no? Pero realmente eso no... Eso es lo que te preguntaba antes. Vale, pues ya ves la dirección del suelo y el rayo solar, y corta ahí, por lo tanto es la intersección. Hagamos ahora otro objeto, por ejemplo, un objeto que queda de este lado, y lo voy a poner aquí del lado este, más allá de la fuga, ¿no? Bueno, pues lo mismo, dibujo el objeto, voy a hacer una especie de farola. Cogí la referencia de la vertical, lo voy a colocar aquí, que viene por aquí, todo por aquí. Imaginamos que el objeto, por ejemplo, se apoya aquí en el suelo, ¿no? Y va a llegar, por ejemplo, hasta este punto. Vamos a ponerlo, a ver si aquí entra, aquí. Bueno, imaginamos que es una farola, entonces hago aquí una especie de esfera. Y marco bien lo que es el objeto, aquí ya no hay objeto. Y marco bien el grosor para que se distinga bien. Entonces, ¿cuál será la sombra de este objeto? Pues como hacemos siempre. Por un lado, la sombra de cualquier línea vertical, pues como vemos son líneas horizontales que van hacia F sub S, pues ya la trazamos. Una línea que está en el plano horizontal y va hacia F sub S. Esta es la sombra de esa farola, ¿vale? ¿Y hasta dónde llega? Bueno, pues los rayos de luz caen todos hacia F sub R. Eso quiere decir que el rayo de luz sale del punto superior ese y viene aquí. Vamos a unir el punto central de la esfera con F sub. O sea que este realmente es el rayo de luz, ¿no? Y esta es la proyección del rayo de luz, ¿vale? Bueno, pues fijaros que la intersección del rayo con su proyección provoca este punto. Y ahí se proyecta la sombra de esa esfera, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos quitar esto, la sombra de esa figura hasta aquí, y se termina ahí, ¿vale? O sea que esa sería la sombra de esa farola, ¿vale? Bueno, pues fijaros que siempre el procedimiento es el mismo.
todas las líneas verticales fugan hacia el mismo punto, ya que estamos hablando de rayos paralelos que vienen todos del Sol, de aquel lado, de donde queramos, y luego los rayos solares también van hacia el mismo punto. Quedaba por debajo del horizonte si el Sol está detrás de nosotros. En este caso nosotros no vemos el Sol, por eso vemos que la sombra va hacia el horizonte. Ahora, en el caso de que el Sol estuviera delante, pues sería al revés. Veríamos el Sol y veríamos cómo la sombra se acerca hacia nosotros, está más cerca que el objeto, ¿vale?